Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Quién eres? Hola, pues mi nombre es Patricia. Os cuento, soy directora del área de personas y talento de una startup que lleva ya 8 años. Y los últimos 3 años hemos tenido un enorme crecimiento y nuestras necesidades de contratación de perfiles han cambiado. Desde hace unos 5 meses nos hemos lanzado a contratar a un perfil más senior que viene de empresa de gran consumo, que es el sector en el que nos movemos. Uh-huh. Y estábamos súper ilusionados con esta inversión, aunque para nosotros era algo muy arriesgado, decidimos hacerlo. El tema está en que en este tiempo estoy un poco decepcionada porque no se adapta muy bien a nuestras necesidades más estructurales, sobre todo. Y os cuento, es una persona que viene de multinacional, viene con ciertos hábitos de conducta aprendidos y le está costando darse cuenta de que hay diferencias propias de la idiosincrasia de la empresa, que se traducen en comportamientos, en una estructura distinta, en unas maneras de pensar y hacer las cosas muy diferentes a las de las multinacionales. Y bueno, no sé si me da tiempo, pero si queréis os pongo un ejemplo. Sí, y así nos queda un poco más claro. Claro, sí, genial, gracias. Adelante, sí. Vale, pues por ejemplo, hace unos días hicimos un pedido a unos proveedores y bueno, creo que no entendió bien cuáles eran nuestras necesidades. Hubo un error en la petición y en las expectativas que se creó de cómo nos debían de entregar el resultado final. Y esta persona les exigía un nivel de profundidad muy elevado. Y bueno, Y de recursos, claro. Entiendo, ¿no? También, o sea, como que pedía a saco, ¿no? Claro, de recursos, de entregables, de todo. Y bueno, yo considero que esto se puede pedir cuando tienes un presupuesto más alto y además que nosotros habíamos dicho que con nuestros proveedores funcionamos con una estructura más de andar por casa, Okay. que una estructura de calidad, pero que más de confianza, ¿no? De relación de confianza más directa, porque no, o sea, como que no necesitáis 12.000 contratos de prestación de servicios. Justo. Con menos recursos, aprovechar al máximo el rendimiento. Y bueno, pues no sé cómo decirle que necesita un reseteo para adaptar todo ese enorme conocimiento que tiene a su disposición a la realidad de nuestras necesidades. Claro. Muchas gracias, Patricia. Alberto, menudo marroncillo tiene la Patri, ya te lo digo. Sí, la verdad es que no nos ha pasado porque nosotros no hemos contratado a gente mega senior de gran multinacional. Es otra, joder, parezco un hater, pero es otra de las cosas de contrata es Google, es Amazon, es no sé qué. Vale, pero dile que luego no se puede coger un taxi y de Atocha a su casa, que quiere en metro, ¿sabes? A mí eso no me lo hagas en spin-off, Tú siempre, no te pido limusina porque no entra bien por las calles estrechas, pero tú siempre, mínimo al Palacio en taxi. En Calesa. Es verdad que creo que puede pasar y creo que es cuestión de personalidad y de actitud y de entender muy bien de que ambas, por eso creo que en las entrevistas es súper importante no vender la empresa o sea, como si se la estuviésemos vendiendo a un consumidor o a un inversor, sino decir cómo va a ser su día a día. El lunes cuando empiece, ¿qué va a pasar? ¿Qué marrones va a tener? Y creo que así, quizá mi directora de Recursos Humanos se está enterando ahora que hago eso y por eso hay gente que no quiere trabajar en Smiley, pero es que creo que nos ahorramos tiempo todos. Y creo que estos perfiles de gran consumo de multinacional, ya no de gran consumo, están acostumbrados a trabajar de una manera que luego cuando vas a una empresa pequeña es muy complicado adaptarte. Y quizá es que no hay manera de que se adapte, porque nunca ha trabajado así. Entonces... Nos estamos encontrando mucho que cuando haces recruitment de estos perfiles, porque nosotros sí que aconsejamos que contratéis cuando llegáis a cierto nivel a gente que tiene cierta experiencia en departamentos muy claves como puede ser marketing, operaciones y demás. ¿Qué suele pasar en ese recruitment? Que hay que afinar muchísimo. Estoy cansado de multinacional,
me apetece mundo startup, voy con toda la ilusión, pero luego el día a día me mata. Por eso el onboarding de este tipo de perfiles, como bien dices, tiene que ser muchísimo más profundo y arduo que en otros casos de otros perfiles. Y luego esto también nos está pasando no solo con gente que está dentro de la corporación cuando les contratan, sino con perfiles mentores. Oye, pertenezco a un fondo y tengo a los mentores que ha llevado Danone, no sé qué, no sé cuántos, que son gente con una edad y que ha hecho crecer corporaciones que, ojo, es tela, pero es que hacer crecer una emprendeduría no es lo mismo que sacar algo de otro tipo de gran... Hay chupoteros a claro. mansalva. Entonces, o sea, es yo creo que hay un punto ahí importante en el proceso de reclutamiento, que es entender la motivación del cambio, porque yo creo que hay talento en grandes empresas que luego pasan a startup y pueden funcionar. Y creo que incluso... Y abogamos mucho por ello, y tiene sentido, y tendría sentido, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Lo del chupótero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, Patricia, el punto es... que a lo mejor habéis hecho una contratación muy por skills, ¿no? Y muy por necesidad operativa, y yo creo que hay que entender muy bien la inquietud de cambio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, de hecho, se han convertido en emprendedores. Oye, una cosa que me ha sorprendido mucho en los últimos años en España es que hace 15, 20 años el emprendedor era gente joven, y ahora te encuentras muchos emprendedores de 40, 50... 50, oye, perdona, 50. Que yo tengo 42. Bueno, pues soy eso, jovencísima. Más gente de 40. Esos eran los jóvenes, claro. De 42. Entonces, yo creo que ese es el tejido, ha cambiado bastante. Entonces, hay mucha gente incluso que se ha salido y ha dicho, mira, yo en la multinacional donde estaba era un trabajo sin sentido, yo quiero tener más impacto en el mundo, y o me monto una startup o me busco ese punto en la startup. Entonces, claro, yo creo que es que el reclutamiento de la startup, sobre todo, tiene que estar también muy basado en eso, en la inquietud vital, porque una startup no es solo una empresa o un negocio, es un proyecto vital para la gente que la desarrolla, ¿no? Entonces yo creo que ahí a lo mejor, y también por a ver si te ayudamos con esto, ¿no, Patricia? Que a lo mejor la conversación también tiene que ir por ahí, ¿no? De entender la motivación de... tú, en realidad, el mundo startup y el día a día de la startup, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te gusta de aquí? ¿Y qué conectas y qué no? Porque a lo mejor por ahí os podéis entender mejor, porque lo que decía Alberto antes, lo mismo en la operativa se pierde. Se va a perder, exactamente. Yo añado un punto que creo que es interesante, que es un poco lo contrario a lo que he dicho al principio, pero es también, si se contrata gente muy senior, quizá también hay que dejar hacer. Claro. Aunque a los fundadores nos duela. Y se ha hecho de una manera 7 años. Yo es que en mi caso creo que la P&L en muy pocas ocasiones soporta a gente muy senior. O sea, porque está genial. A mí todo el mundo me dice, tienes que contratar a gente senior. Ya, pero es que pagar 3 salarios de 100.000 te cargas toda la empresa. O sea, es así. Entonces, ese puesto, si lo pagas y te pesa ahí en la cuenta de empresas y ganancias, le tienes que dejar hacer. Porque en teoría viene con un seniority, con un conocimiento que quizá tú también lo estás haciendo de una manera que no es la más escalable. Yo ahí te voy a rebatir un pelín también, porque siempre es eso, en vuestro, es como decía Edu, PNL, ¿te acuerdas? Me daba mucha risa eso, y al final todos lo llamamos PNL. Bueno, perdona, te chascarrillo. Yo os entiendo que un 100.000, incluso un 70.000, porque lo que estamos viendo mucho es, mira, yo soy un 70, un 80, me lo bajo un poco a un 60 con un fee de la empresa o lo que sea. Intentáis cubrir mini puestos de ese 60, que es muchísimo más frustrante muchas veces. Me he contratado a 3 nivel jovencito tal, que no se han adaptado bien por el ritmo que es una startup, que contratar y despedir es carísimo, ya no solo en pasta, sino en tiempo, frustración y demás, que eso lo vais repitiendo y de repente ha pasado 2 años y han pasado por vosotros una serie de personas que quizás con un 60 o un 70 bien enfocado, bien hecho ese onboarding, se hubiera evitado. Yo creo que hay mucha ejecución en las empresas. O sea, voy a hacer una parte estratégica. En una startup, la parte estratégica la tiene que hacer el fundador, porque no puede haber 4 personas pensando en el futuro. Tiene que ser ejecución. Tienes que llamar a Carrefour y que te metan el producto. Yo soy muy partidario de contratar a gente menos senior, de 30, 40, 5 o 6 años de experiencia, etcétera,
Y y que se formen contigo, que es esa. desarrollarla. Y que lleguen a 60, 70 pagándoles tú. Pero a lo mejor hay otras maneras que funcionan, ¿eh? De 70, 80 perfiles así, pero tienes que tener ya cierto nivel. Una Empresas que atracción están segura. facturando medio millón, 1 millón, ¿qué hace un perfil de 100.000 No, currando? no, ahí? no. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Patricia, ¿cómo lo ves? Bueno, me quedo con vuestras recomendaciones. Para mí hay un tema muy importante que es eso, que lo que habéis dicho, ¿no? Que tiene que tener en común otro tipo de valores, de inquietudes, de proyecto de vida, más allá de los objetivos, ¿no? Y del perfil operativo. Pero para mí hay un punto ahí que sigue sin dar respuesta, que es eso que debatís entre vosotros, ¿no? Si puede llegar a encajar teniendo al final adheridos unos ciertos hábitos y una cierta manera de pensar, que en ese dejar hacer que decíais, que me parece súper interesante, que era nuestro objetivo, oye, ya que contratamos un perfil senior, vamos a dejar de hacer, choca mucho al final con nuestra forma de hacer. Y con nuestra relación con nuestros colaboradores. Yo, por terminar y darle un consejo como más táctico, a lo mejor os podíais plantear hacer un re-onboarding. Es decir, volveros a explicar mutuamente el por qué estoy aquí, volver a explicarle las casuísticas más diarias que puede tener la corporación y dejarle espacio a que también dé su punto de vista sin que esa casuística sea ya solventar el problema. Es decir, plantead casuísticas ficticias en cómo lo plantearía él, el cómo lo habéis planteado hasta ahora vosotros, dais ese espacio y en vez de hacerlo solucionando rápido una cosa como van las startups, lo hacéis como con previsión, ¿no? Como ya entendiendo cómo se puede hacer con las dos visiones fluyendo conjuntamente. Y yo ahí añadir también, bueno, primero decirte que siendo directora de Recursos Humanos es muy valiente por tu parte exponerte y creo que nos lo has contado en base a tus posibilidades, nos lo has contado bastante bien. Fíjate, por añadir ahí... lo último que has dicho me parece una reflexión interesante para que hagas tú como directora de Recursos Humanos, ¿vale? Entonces, partiendo de lo que te dice Carol, que creo que hay que intentarlo siempre, ¿no? Luego yo creo que a partir de ahí tú tienes que hacer ese análisis de decir, ¿va a pasar o no va a pasar? Y creo que esa es parte de tu trabajo también ahora, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a vosotros. Y espero que no tengas que despedir a nadie. A veces pasa. Y enhorabuena. Gracias. Eres una de nuestras Muchas miles gracias. escuchantes y todo el rato. La 1001. La 1001. Gracias, Patricia. Te vas a llevar algo. A vosotros. Gracias, chao. Un besito, chao.